Pues continuamos con el Evangelio de Lucas. Habíamos comentado del capítulo 2 hasta el versículo 24. Recordemos que teníamos a la Sagrada Familia en Jerusalén, que van con el niño al cabo de los 40 días para presentar al niño en el templo y la purificación de la Virgen, que era pues cumpliendo las leyes que prescribían en el Antiguo Testamento para cuando nacía un niño. Al niño lo tenían que rescatar por cuanto era, recordemos, el primogénito de la madre, en este caso el primogénito de la Virgen. Y todo primer nacido, aunque no hubiera más después, al ser primer nacido, hijo de una madre, digámoslo así, ese era consagrado a Dios. Pero se tenía que rescatar, porque ya se dedicaban al culto los hijos de Leví, o sea, los descendientes de la tribu de Leví. Por consiguiente, a Jesús lo presentan y lo rescatan. Como que era una familia pobre, ya vimos que presentaron 2 tórtolas, o sea, animales pequeños, de menos valor. ¿Y qué hacían con esos animales? ¿Los quemaban? Los ofrecían al Señor. Los sacrificios que ofrecían los judíos en el templo, ustedes saben que eran animales que inmolaban en el templo. Había unos que eran para reparación, entonces se quemaban enteros, y había otros sacrificios que eran de acción de gracias, y entonces en esos de acción de gracias había una parte que se quemaba, la parte que se consideraba más selecta. Fíjense que hacían como si fuese un banquete en el que uno de los invitados era Dios, para indicar la comunión. Y esa parte que se consideraba la más selecta, hoy a nosotros quizá no nos gustaría tanto, porque era la grasa y otras cosas así, se quemaba, era como la parte que se separaba para Dios. Luego el resto, una parte era para el sacerdote que había hecho la obra, que era el que se hacía la oración, y otra parte para la familia, como si todos entraran en comunión con Dios. Si se fijan, ese tipo de sacrificios, en realidad, fue preparando para que entendamos lo que es la Eucaristía. Porque allí era un símbolo, no se entraba realmente en comunión con Dios, de la manera que nosotros entramos ahora, por cuanto recibimos al mismo Dios en nosotros. Pero se llamaban sacrificios eucarísticos, o sea, sacrificio de acción de gracias, y la Eucaristía es eso, un sacrificio de acción de gracias. Hay una continuación entre la religión judía y la religión cristiana. Es como un mismo árbol que va creciendo. Bueno, pues entonces, una vez que llegan al templo, se nos habla de unos personajes, en este caso concreto 2 ancianos, que, movidos por el Espíritu Santo, se encuentran con la Sagrada Familia y por lo tanto con Jesús. Leamos los versículos 25 al 28. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu, vino al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la ley sobre él, Simeón le tomó en sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo: Se nos habla de que había un hombre que era justo, era piadoso. Se ve que era anciano, porque ahora veremos que dirá: ahora, Señor, ya me puedes dejar ir en paz. O sea, ya era una persona anciano y diríamos era un abuelo. Pero era un hombre que dice que era justo y piadoso. Y diríamos tenía una piedad no normal, sino realmente extraordinaria. Un hombre realmente de Dios. Un hombre de un gran espíritu. Hay quienes dicen que este Simeón era el padre del gran rabino Gamaliel. No sé si saben un poco quién era Gamaliel, si leyeron, si han comentado algo del libro de los Hechos, allí sale Gamaliel. Gamaliel era un gran rabino, uno de los rabinos famosos todavía en el pueblo de Israel, algo así como para nosotros podría ser famoso, como podría ser Santo Tomás
o algún otro santo de este tipo, ¿no? Gamaliel es uno de los grandes rabinos famosos en el pueblo de Israel. Y según dicen algunos, este Simeón era el padre. Pero fijémonos que es un hombre que está inspirado y movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le ha inspirado, diríamos que de alguna manera le ha revelado cosas. Esto lo vamos a ver después en el cántico, lo vamos a ver de una manera más clara. Y le ha inspirado precisamente, entre otras cosas, que vaya al templo en ese momento precisamente. Es decir, tenemos una persona que vive, podríamos decir, en diálogo con Dios y dejándose conducir por Dios. Tengamos en cuenta que San Lucas nos hablará de un modo especial de la acción del Espíritu Santo. Porque nosotros fácilmente pensamos en el Padre, rezamos el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro. Pensamos en Jesús, en el Hijo. Pero el Espíritu Santo a veces suele ser el gran desconocido, ¿verdad? Nos acordamos poco del Espíritu Santo. Sin embargo, veremos en San Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos, que el Espíritu Santo tiene una misión importantísima. La obra de la salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo nos dirá, por ejemplo, que no entristezcamos al Espíritu Santo, en una de sus cartas. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Pues cuando no aceptamos, no seguimos sus impulsos. Nosotros hemos sido bautizados y al ser bautizados recibimos el Espíritu Santo y hemos sido confirmados. Hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, de hecho, el Espíritu Santo es el que lleva a la Iglesia. Y el que lleva a la Iglesia porque lleva a cada uno de nosotros, no solamente al Papa y a los obispos y a los sacerdotes, sino a todos. Bueno, pues este hombre era un hombre dócil al Espíritu Santo. Y como era dócil al Espíritu Santo se puede comunicar. Esto le pasa a muchos santos. De hecho, los santos son personas que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Y por consiguiente, movido por el Espíritu Santo, lo dice el texto, pues va al templo en el momento en el que sus padres llevaban al niño para cumplir la prescripción. Y entonces, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo impulsa a Simeón a tener un gesto de amor para con el niño. Lo coge en sus brazos. Es un gesto que revela cariño hacia el niño, ¿no? Y al mismo tiempo bendice a Dios. O sea, da gracias a Dios por haberle llevado allí, por haberle hecho entender quién es ese niño. Porque como veremos ahora, por lo que él dice, entendió perfectamente quién era Jesús. Y esto es importante que lo veamos. Si Simeón lo pudo ver, es por su docilidad al Espíritu Santo. O sea que si nosotros no tenemos más luces, quizás sea porque no somos del todo dóciles al Espíritu Santo. Sería interesante, ¿no? Mirar un poco cómo va nuestra vida de docilidad al Espíritu Santo, que nos va impulsando. Cada vez que tenemos una idea buena, es el Espíritu Santo que nos inspira. San Pablo dirá que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, si no nos damos cuenta, pero estamos continuamente movidos por el Espíritu Santo. Bien, veamos pues qué es lo que dice Simeón al coger al niño en sus brazos. Versículos 29 al 32. Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Si nos fijamos, esa expresión, ahora Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Esto qué revela? Pues que para él la muerte no es una cosa temida. Porque es como si le dijera, ahora ya me puedes dejar en libertad, ya puedo irme.
¿Por qué? Porque quiere irse, quiere ir allá. Pero quiere ir allá porque quiere huir del sufrimiento de esta vida. No, si se fijan por el contexto, es porque lo que espera es mejor. Es interesante, por ejemplo, lo que dice San Pablo. Vean en Filipenses, sin perder el texto de Lucas, que enseguida volveremos. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Que para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y aunque vivir en la carne es para mí trabajo fructuoso, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Por otro, quisiera permanecer en la carne, que es más necesario para vosotros. O sea, fijémonos cómo ahí San Pablo mismo considera que la muerte es un bien, porque es a encontrarse con Dios. Entonces, aquí el anciano Simeón, ahora Señor, ya puedes dejarme libertad. ¿Por qué? Pues porque ya he visto lo que tú me habías prometido. Es decir, se ve que Dios le había revelado, el Espíritu Santo le había hecho entender que no moriría sin haber visto al Mesías. A ese Mesías tan esperado, tan deseado desde tiempos antiquísimos. Pues ya lo he visto. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿y qué vio en aquel niño? Que realmente viera que era el Mesías. ¿Externamente habría algo que le distinguiera de los demás niños? No. Es la luz del Espíritu Santo quien le hace entender. Es el Espíritu Santo quien le dice, ese es. Es decir, vemos cómo cuando estamos abiertos a Dios, tenemos mucha más luz para comprender incluso las cosas humanas. Entonces, el Espíritu Santo le hace entender que aquel es ese Mesías esperado y por consiguiente ya he visto. Y este Mesías, dice, es el que tú has preparado a la faz de todos los pueblos. Por lo tanto, fijémonos que este Mesías no solamente es este niño no solamente es alguien que esperamos los judíos y que nos, digamos, que nos alegra a nosotros los judíos, Simeón era un judío, ¿no? Sino para todos los pueblos. Es decir, pensemos que este es un paso muy importante, que vieran que la salvación es para todo el mundo, es universal, Cristo ha venido para todos. ¿Y qué hará? Será luz que iluminará a la gente. Este es un punto muy importante. ¿Por qué necesitamos esa luz que nos viene, que nos trae Jesús? ¿Qué significa en la Biblia tinieblas y qué significa luz? Ustedes saben que cuando estamos en un sitio sin luz, a oscuras, pues podemos tropezar fácilmente, caminamos con dificultad, nos desorientamos porque no sabemos por dónde vamos, ¿no? Según donde estemos, que no conocemos, nos desorientamos, tropezamos, nos pueden pasar cosas. Significa una situación de inseguridad. Pues en sentido bíblico, tiniebla es cuando hay ignorancia, sobre todo el pecado. Cuando falta la luz de Dios. Cuando una persona va por mal camino, a veces se encuentra en un atolladero que no sabe por dónde salir. Yo recuerdo en este momento un caso de un chico pues, que estaba enganchado en la droga y llamó a un señor que tiene un programa, quizá ustedes le conocen, este programa, y que pues la gente les cuenta sus problemas y en aquella situación aquel chico le decía, es que estoy desorientado, es que no sé qué camino tomar. Eso es tinieblas. No sabemos qué hacer, por dónde ir. Tropezamos. Pues Jesús viene a iluminar a todos los hombres. Y fijémonos que él mismo lo dice. Es muy interesante el texto que tenemos en San Juan, en el Evangelio de San Juan.
Está a continuación de Lucas, el capítulo 8, el versículo 12. Otra vez les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. O sea, fijémonos lo que afirma Jesús, que es muy interesante. Yo les diría que sería muy bueno que lo reflexionáramos. Él afirma categóricamente que Él es la luz del mundo y promete que el que le sigue no caminará en tinieblas. Es decir, el que realmente sigue a Jesús encuentra siempre sentido en su vida. Sabe lo que tiene que hacer, sabe por dónde va, sabe de dónde viene y a dónde va. Y además sabe que tiene sentido todo lo que le pase, tanto las cosas agradables como las cosas desagradables. Jesucristo da luz a cada uno de los momentos de nuestra vida. Si a veces nos encontramos desorientados, desconcertados, yo diría, acudan a Jesucristo, que ahí está la solución. Él nos da la solución. Él es la luz del mundo. Y claro, la luz del mundo es un beneficio impresionante, es un regalo de Dios para todo el universo. Pero por lo mismo, Cristo es causa de gloria para su pueblo Israel. Claro, porque es un judío el que es luz del mundo. Luego es una gloria para el pueblo de Israel, al cual pertenece. Y esto es lo que dice Simeón. Es luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Y ahora, a continuación, Simeón se dirige a la familia, a Jesús, a María y a José. Vamos a leer los versículos 33 al 35. Volvemos a Lucas, Lucas 2, 33 al 35. Su madre y su padre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Se comprende que la Virgen y San José estuvieran maravillados de las cosas que se decían del niño, porque claro, ellos no habían hecho nada no habían dicho nada. Entonces, una vez más vemos cómo la Virgen y San José se van admirando de cómo Dios va dando a conocer quién es este niño. A los pastores, ahora a estos ancianos. Y Simeón dice que los bendijo. Lo normal es que bendigan los sacerdotes, pero también podían bendecir los padres y los profetas. Y este hombre en este momento ciertamente es un profeta. Ya saben que profeta es el que habla en nombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un profeta y bendice, porque no nos consta que fuera sacerdote este anciano Simeón. Los bendice a los dos, pero fijémonos que luego se dirige al niño y a Jesús. De este texto y de otros se deduce que San José no vivía cuando las cosas se complicaron para Jesús y para María. Es decir, cuando comienza la vida pública de Jesús, ya no vivía San José. También porque se acordarán que en las bodas de Caná, que nos relata San Juan, tampoco está San José. En cambio estaba la Virgen y estaba Jesús y estaban los apóstoles que habían comenzado a seguir a Jesús. Es porque San José ya no vivía. Entonces el anciano Simeón se dirige a María y a Jesús. Y fijémonos que sabe, iluminado por el Espíritu Santo, cuál es la misión de este niño, pero también cómo lo va a desarrollar, las dificultades, el sufrimiento, para el niño y para la madre. Porque nos dice que será causa de que muchos en Israel caigan y muchos se levanten. Es decir, habrá quien se convierta, pero habrá quien a causa de Jesús precisamente pues se aleje más de Dios y haga cosas que después se van a arrepentir por una eternidad, ¿no? Es decir, servirá para que muchos se levanten, se conviertan, insisto, y muchos caigan. Ante Jesús no cabe neutralidad.
o con Jesús o contra Jesús. Y servirá para que unos caigan, unos estén a favor y otros estén en contra. Pero esto, lógicamente, causa dolor a Jesús, pero también a María. Por consiguiente, si se fijan, de aquí de alguna forma tenemos a María como corredentora. Cristo, con su entrega total hasta la cruz, nos redime, seguido de su resurrección, ¿no? Nos redime, nos libra, nos salva. Pero está íntimamente asociado a Jesús, está asociado a María. María no tendrá un sufrimiento físico como lo tiene Jesús, pero sí un tremendo sufrimiento moral. Por eso habla de esa espada que atraviesa su corazón. Y que, fijémonos que aquí tenemos una afirmación, dice que servirá para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Es decir, pondrán de manifiesto aquellos que tienen intenciones torcidas. Ahí se ve claro cuál es la verdadera actitud que se tiene ante Dios. Porque fijémonos que lo mismo que pasó con los fariseos, ¿no? Aparentemente muy piadosos. De hecho, pensemos que eran un movimiento religioso que se había comprometido a vivir de un modo especial su fe en Dios y en cumplimiento de la ley de Dios. Pero había degenerado en muchos, no en todos, en una actitud de soberbia y de autocomplacencia y de justificar por los actos externos su perfección, pongamos entre comillas, cuando su corazón no estaba totalmente en Dios. Entonces, ese corazón que no era sincero, por eso Jesús le llama hipócritas, se pone de manifiesto. Esa hipocresía se puso claramente de manifiesto ante la figura de Jesús. Bueno, y ahora en los versículos siguientes se nos va a hablar de otra anciana que coincide al mismo tiempo, los versículos 36 al 38. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en días, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y permaneció viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Como viniese en aquella misma hora, alabó también a Dios y hablaba de él a cuantos esperaban la redención de Jerusalén. O sea, tenemos aquí otra anciana, tiene 84 años, entonces eran muchos años, ¿no? Y se dice que era profetisa, o sea, que inspirada por el Espíritu Santo, hablaba en nombre de Dios. Es como el portavoz, el que habla en nombre de Dios. ¿Por qué? Pues porque está inspirada por el Espíritu Santo igualmente. El Espíritu Santo le inspira, porque profetizar en la Biblia no quiere decir anunciar lo que va a pasar después. No, a veces sí, por ejemplo aquí el anciano Simeón sí que ha hablado de lo que va a pasar después, pero antes ha bendecido a los dos, ha sabido que se trata de algo real presente, que es el Mesías, o sea, no siempre habla de hechos futuros. Y aquí Ana no dice nada de hechos futuros. Simplemente se nos dice que esta mujer, una mujer muy piadosa, y se nos dice que había estado, pensemos que se casaban entonces muy jóvenes, y había estado 7 años casada, y había permanecido viuda hasta los 84 años. O sea, la mayor parte de su vida la había pasado viuda. Si tenemos en cuenta la situación de las viudas en aquel tiempo, pues valoraremos lo que significa esto. Porque pensemos que en aquella época la mujer no se podía valer por sí misma. Es decir, no podía, si no tenía un marido o un hijo que trabajara para poderla mantener, ella no podía, no tenía acceso a ganarse la vida. Cuando se habla de los pobres en Israel, siempre se habla de viudas y de huérfanos, como característico del pobre. Entonces, quiere decir que esta mujer vivió en pobreza.
y se valoraba bastante entre los israelitas y también entre los romanos cuando una mujer viuda permanecía viuda. Quiere decir que era una persona fuerte, era una persona fuerte moralmente también. Y esta mujer dedicó toda su energía, toda su ilusión, pues a buscar a Dios. El que diga que no se apartaba del templo no quiere decir que viviera en el templo, no, sino que iba mucho al templo. Y servía a Dios con ayunos y con oraciones. Una mujer muy religiosa, muy piadosa. Y lógicamente, como lo mismo que con el anciano Simeón, pues el Espíritu Santo podía iluminarla, porque ella le dejaba espacio a Dios. Si nosotros estamos ocupados en otras cosas, no le dejamos sitio a Dios en nuestra vida, pues Dios no nos puede decir nada, ni se puede comunicar con nosotros, porque yo no le atiendo. Yo siempre lo comparo con un receptor, ¿no?, de radio. Si yo no conecto la onda, yo no puedo escuchar lo que se dice, ¿no? Entonces, si yo no conecto la onda con Dios, Dios me querrá decir muchas cosas, sin duda que me quiero decir muchas cosas, pero yo no lo entiendo, yo no le escucho, a mí no me dice nada. No he conectado. Pues esta mujer conectó, y el anciano Simeón conectó. Y por consiguiente vive con ilusión, esa es su búsqueda de Dios. Y el Espíritu Santo igualmente la mueve a llegar al templo en aquel instante en el que llegaba la Virgen y San José con el niño. Y esta mujer también se da cuenta de que es el Mesías. Y no solamente ella se alegra, se dice que hablaba de esto a todos los que esperaban la redención, claro, porque los que estaban movidos en otros intereses, ¿para qué le iba a decir el Mesías ha venido? No les interesaba. Pero ella lo decía. Y quizás nos podíamos preguntar, ¿la escucharon? ¿Escucharon a Ana y a Simeón? Porque recordemos, hasta ahora hemos visto, los pastores cuando encuentran a Jesús lo van diciendo. Simeón lo dice, Ana lo dice igualmente a todos. Y sin embargo, cuando Jesús aparece, ni idea. Nadie pensaba que era ella. Nadie se da cuenta de que es el Mesías. ¿Por qué? Yo creo que es interesante, yo le diría que es interesante intentar profundizar un poco en esto. Y es que, a diferencia de los anuncios que se nos dicen cuando quieren un producto que lo compremos, que son machacones, insisten, ¿verdad? Dios no es machacón. Dios respeta nuestra libertad. Dios nos anuncia, nos lo dice, pero nos trata como seres racionales y libres, seres inteligentes que pensemos. Fijémonos el contraste con la Virgen. La Virgen, cuando recibe uno de estos mensajes, el texto de Lucas nos dice que lo meditaba en su corazón, lo guardaba. Todos estos que escucharon a esta anciana Ana, pues da la impresión como que como que no lo guardaron mucho. Porque evidentemente la Virgen y San José cuando llegaron, de alguna manera sabían que venía de Belén. Y se acordarán que cuando Jesús predica, una de las pegas que ponen para creer es que el Mesías tiene que venir de Belén, tal como había anunciado el profeta, y este es de Nazaret, por lo tanto no puede ser. Toda esta información se perdió. No se retuvo. Es la parábola de la semilla, ¿no? Del sembrador. Una semilla que se siembra y que no produce fruto. Porque o se la llevan los pájaros, o se ha sembrado entre espinas, ya sabes, ya conocemos, ¿no?, la parábola del sembrador. Pues realmente no deja de ser curioso. Y pienso que tendría que ayudarnos a nosotros a no ser superficiales, ¿no?, a retener la palabra de Dios y llevarla a la vida. Hacer la vida propia, ¿no? Bueno, y entonces continuamos en Lucas, versículos 39 al 40.
Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Según ese texto de Mateo, la intención de San José cuando vuelve de Egipto, después de la muerte de Herodes, por lo visto es irse otra vez a vivir a Belén. Pero claro, en Belén reinaba Arquelao, que era hijo de Herodes, tan cruel como su padre, en vista de lo cual deciden marcharse a Nazaret. Y entonces vuelven al donde habían estado cuando el ángel le visita, donde vivían anteriormente. Todo esto San Lucas lo omite, lo sabemos por Mateo. Entonces nos dice aquí pues que Jesús con San José y la Virgen se van a Galilea, estaban en Judea, y entonces deciden irse a Galilea y a la ciudad en concreto de Nazaret. De hecho, fijémonos que la ciudad de Nazaret, si sabemos que existen, es por el Evangelio. En el Antiguo Testamento no consta. Es decir, una ciudad que no era importante, era un pequeño poblado. Recordemos que en San Juan nos dirá que cuando Natanael le dicen que el Mesías es Jesús de Nazaret, Natanael dirá, y de allí puede salir algo bueno. Es decir, no deja de ser interesante cómo el Señor valora de un modo especial las cosas pequeñas y que no cuentan. Tanto Simeón como Ana eran dos ancianos desconocidos que no tenían importancia en la sociedad, que no contaban. Y estos precisamente reciben esta luz que los demás sabios no se enteran. Y había muchas ciudades importantes en Israel, pero precisamente Dios quiere que sea en Nazaret. Bueno, pues se van a Nazaret y allí vamos a tener a Jesús durante la mayor parte de sus años, de su vida, viviendo como uno más del pueblo. El versículo 40 nos dice un resumen de esa vida de Jesús. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. Es decir, fijémonos que aquí, en estos versículos que van a seguir, porque nos dice esto San Lucas, porque a continuación nos va a hablar del paréntesis cuando el niño se pierde en el templo, que se manifiesta la sabiduría, ¿no?, de este niño. Pero fijémonos que aquí ya se nos insinúa de alguna manera bastante clara ese misterio de la persona de Jesús. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre tiene un cuerpo humano, ha nacido bebé, como todos nacimos, ha necesitado los cuidados de la Virgen y de San José y ha ido creciendo. Y por lo tanto ha ido adquiriendo experiencia a medida que van pasando los años. Entonces crecía y se fortalecía, como todo niño. Pero no olvidemos que la persona de Jesús, ¿saben quién es la persona de Jesús? Dios. Es decir, Jesús no tiene una persona humana. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona, que es la divina. Por lo tanto, diríamos, tiene un solo yo. Y Jesús habla de yo, de sí mismo, a veces como hombre, a veces como Dios. Entonces, esa inteligencia humana de Jesús, que tiene una inteligencia humana y una inteligencia divina. En cuanto a inteligencia divina es infinita, en cuanto a inteligencia humana no es infinita. Pero sin embargo, esa inteligencia humana recibe una luz especial, extraordinaria de la persona divina. No sé si me explico, estamos en el misterio de la unión hipostática. Entonces, recibe esa luz especial, esa inteligencia humana que le hace saber cosas que sin esa luz no sabría. De esta forma, Jesucristo tiene una plenitud de sabiduría. Podemos, si quieren, buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fijémonos, ha visto su plenitud, lleno de gracia y de verdad, como hombre. El Verbo se hizo hombre y lo hemos contemplado. Luego, en esa inteligencia humana de Jesús tiene una sabiduría superior a la de cualquier otro ser humano. Fijémonos que es lo que se llama la ciencia infusa, pero esa ciencia infusa no solo la tuvo Jesús. ¿Cómo pudo, por ejemplo, Isaías saber: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán por nombre Emmanuel? Isaías dice eso mucho tiempo antes de que Jesús nazca. ¿Cómo puede saberlo Isaías? Por ciencia infusa. Eso no lo podía estudiar en ningún libro ni nadie se lo pudo decir. Fue ciencia infusa. O pensemos, por ejemplo, qué sé yo, se cuenta en la vida de San Juan Bosco, que ya es más cercano a nosotros, pues que tenía ciencia infusa. Y que cuando, saben que trabajaba con niños, ¿no? Y cuando los niños se iban a confesar, pues por lo visto le decían: bueno, padre, usted ya sabe. Porque el padre leía las conciencias de los niños y ya sabían los pecados que podían haber cometido. Y entonces hay un texto en el que el santo le dice a los niños que dice: a vosotros es a quien os toca confesaros y confesar vuestros pecados. Cuando ya no sepáis, yo os ayudaré. Es decir, el santo tenía ciencia infusa no para todo, pero sí para su trabajo concreto, que era su apostolado con los jóvenes. Y así hay muchos santos. Bueno, pues no es normal que Jesús tuviera ciencia infusa para cumplir su misión como Mesías. Vamos a ver, más abajo, lo que el niño sabe, que puede discutir y dialogar con los sabios de Israel. Eso ya es una ciencia que no era normal de un niño de 12 años. O, por ejemplo, la carta a los Hebreos se nos dirá que al entrar en este mundo dice: no te agradaron los sacrificios, me has dado un cuerpo, y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, sabe a qué viene y tiene esa actitud de aceptación plena de la voluntad de Dios cuando viene a este mundo. O sea, no era natural, es infusa esa ciencia. Y así podíamos encontrar muchas cosas. ¿Cuántas veces Jesús sabe lo que estaban pensando los que estaban allí? Pues porque tiene ciencia infusa. Y por lo tanto también nos conoce a nosotros. Nos conoció. Y entonces. Bien, entonces ahora se nos va a hablar de, como digo, de este paréntesis, de que es lo único que se nos cuenta de la vida de adolescente y de joven de Jesús. Leamos los versículos 41 al 45. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de 12 años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscaronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. O sea, aquí se nos habla de una costumbre de la Sagrada Familia. Se nos dice que sus padres iban cada año a Jerusalén. O sea, como buenos judíos, cumplían con lo que estaba prescrito y cada año iban a Jerusalén por Pascua. Todo judío creyente debía ir a Jerusalén, si podía, para 3 fiestas importantes, 3 veces al año. Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ciertamente la más importante era la Pascua. Y aquí en concreto se nos habla de la fiesta de Pascua. No sé si recuerdan qué celebraban los judíos en la fiesta de Pascua. O sea, recordaban pues la gran intervención de Dios para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto. El éxodo. La salida de Egipto es lo que se celebraba cada Pascua, que es tipo y figura de nuestro éxodo. Cristo nos salva de la esclavitud del pecado y nos da la libertad de los hijos de Dios, la vida eterna, ¿no? O sea que por eso la Pascua judía
fue transformada en Pascua cristiana. Bien, pues aquí tenemos la Sagrada Familia que cada año iban a Jerusalén. Y este año se nos dice que el niño ya tenía 12 años. Seguramente los años anteriores también iría con ellos. Pero este año, si se dice que es precisamente cuando tenía 12 años, es por lo que ocurrió ese año cuando fueron allá. Y porque además, según la manera, la interpretación que daban los rabinos, un israelita, cuando tenía 13 años, ya estaba obligado a cumplir la ley. Entonces, para empezar a acostumbrarse, un año antes ya empezaba. Por lo tanto, ya empezaba a ir a la fiesta también. No era obligatorio permanecer porque la fiesta duraba 7 días, toda una semana. Pero se ve que sí, que la Sagrada Familia permaneció todo el tiempo, todos esos días permaneció allí. Y se nos dice que cuando ya pasaron aquellos días, pues regresan. Y quizás nos puede sorprender que el niño se quedara perdido y que no se dieran cuenta de que se había quedado allá. Pero tengamos en cuenta que eran muchos los que viajaban para estas fechas y que, lógico, se formaban, por decirlo así, caravanas. Y solían ir separados una caravana de hombres y una caravana de mujeres. Entonces, es muy posible que, lo más seguro es que pasó esto, ¿no?, que la Virgen pensó que vendría con San José en la caravana de los hombres y San José debió pensar que iba con María en la caravana de las mujeres. Entonces, cuando llega la noche y se encuentran, cuando se dan cuenta que no está. Entonces lo buscan entre los parientes, entre los conocidos, y encuentran que no está. Podemos imaginarnos lo desconcertante que tuvo que ser esto para San José y para la Virgen. Que, por cierto, indica que no había una sobreprotección sobre Jesús. Jesús a esa edad ya le daban una libertad. Pensaban que a lo mejor iba con algún pariente, con algún amigo. No iban enganchados, que a veces hay padres que no sueltan a sus hijos y no les dejan vivir, no les dejan desarrollarse, ¿no? Entonces, claro, un día que ha sido de Jerusalén a donde han hecho una jornada, entonces el día siguiente hacen la jornada contraria, ¿no? Y es al tercer día cuando encontrarán a Jesús. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 46 al 49. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Vamos a quedarnos aquí y luego seguiremos leyendo. Por lo tanto, un día de alejamiento, otro día de retroceder, y al siguiente, al tercero, lo encuentran en el templo. Tal como lo describe, es tal como sabemos que se hacían como enseñaban los rabinos en el templo, en aquellos atrios que tiene el templo. Una de aquellas habitaciones es donde los rabinos pues enseñaban. Lo normal era que el rabino estuviera sentado, poniendo en una cátedra, digámoslo así, pero los que escuchaban se sentaban en el suelo. Y allí estaba Jesús, entre los doctores, sentado en el templo. Y se dice que Jesús estaba oyéndolos y preguntándoles. O sea, no estaba allí pasivo. Este sistema de pregunta y respuesta era un sistema muy normal entre los rabinos. O sea, enseñar haciendo preguntas y respondiendo, ¿no? Y resulta que Jesús responde, pero también hace preguntas. Y se comprende que todos quedaran estupefactos, dice, de la inteligencia de este niño y de sus respuestas. Que no era normal a los 12 años que pudiera competir, por decirlo así de alguna manera, con los rabinos que llevaban tantos años estudiando. Es decir, esa sabiduría que nos decía antes, aquí se manifiesta. Veamos, pues, la reacción de la Virgen y de San José, desde los versículos 48 y 49. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo apenados andábamos buscándote». Y él les dijo:
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre? Todos traducen, todas las Biblias que tienen traducen así, en las cosas de mi Padre. Que ya saben que tenemos traducciones, ¿no? Sí. En las cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo debería ser? Parece que más bien es en la casa de mi Padre. Porque en las cosas del Padre Jesús estaba siempre. Siempre. Gustar en la casa, a mí me pone en la Exacto, esta es la No, no es traducción. correcto. casa. No sabéis que yo debo estar en la casa de mi padre. Exacto. No es correcto las cosas. No, en la casa de mi Padre. Ya saben que dicen que traductore, traditore, ¿no? Claro, sí. O sea, a veces las traducciones es normal traducir del griego, pues un poco complicado. Observemos la reacción de la Virgen. Si se dan cuenta, es una reacción espontánea. El sufrimiento que lleva de estos 2 días y le sale espontáneo. ¿Cómo nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados. Y yo no sé si se han fijado que Jesús habla de 2 cosas. Una, que él se tenía que ocupar de su Padre. Es decir, fijemos que Jesús contrapone el Padre del que habla la Virgen, que es el Padre legal, pero no era el Padre real, y de su Padre, que es Dios. Jesús no tiene padre humano. Nace virginalmente y es concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, realmente su padre es Dios, no es José. Y por esto le dice, ¿no sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Seguramente la forma como está digamos, el texto griego, que es el original, porque las traducciones son palabra de Dios en tanto en cuanto traducen lo del original. Pues la pregunta está hecha de tal manera que la respuesta tendría que ser afirmativa. Es decir, ¿acaso no sabíais que yo estaría en la casa de mi padre? Hay muchos más errores como este en la Biblia. Bueno, a ver, es que son maneras de traducir. Yo no llamaría errores. Son las traducciones, ya digo, traductore, traditore. Si queremos la versión exacta, hay que leerlo en griego. Sí, ahí lo tenemos exacto, ¿sí, no? Bueno, pero entonces fijémonos que aquí, como digo, hay 2 cosas. Una, le habla de su padre. Por lo tanto, tenemos que Jesús tiene clara conciencia de que Él es hijo de Dios. Y segundo, también tiene clara conciencia de cuál es su misión. Y que por lo tanto Él está totalmente entregado y dado a cumplir su misión. Y esto ha exigido pues, que dé ese disgusto a sus padres. Pero parece ser, dada esa manera como está hecha la pregunta, que quizás Jesús les avisó que se iba a ir al templo. Y quizás en el ruido del alboroto de tanta gente, pues ellos no se dieron cuenta. Es posible. Pero una cosa que queda clara, fijémonos bien, es que para Jesús lo primero es hacer la voluntad de su Padre, por encima de todo. Y Él aquí manifiesta de una manera evidente cuál es su misión y la gran sabiduría que tiene, porque Él no ha ido a ninguna escuela de rabinos y es capaz de seguir esas preguntas y respuestas. Vamos a terminar, para terminar el capítulo, ¿no? Los versículos del 50 que no hemos leído, del 50 al 52. Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. O sea, aquí se nos dice que sus padres no acabaron de entender. Claro, pensemos que la Virgen y San José sabían que era su hijo de Dios, pero cómo se iba a producir la obra redentora de Cristo, esto lo irá entendiendo poco a poco. Esa entrega plena, absoluta, al hacer la voluntad del Padre y lo que ello lleva consigo, pues esto lo entenderían poco a poco. Pero fijémonos que la Virgen como que no es superficial,
como que piensa, reflexiona y trata de profundizar, se dice que lo conservaba todo esto en su corazón. Y por consiguiente, fijémonos bien, porque ella guardó, reflexionó, oró, y esto lo guardó, pudo en el momento durísimo de estar al pie de la cruz mantenerse en pie, porque entonces sí que sabía cuál era la misión de su hijo, entonces sí que ya había llegado a adquirir ese conocimiento que necesitaba en ese momento. Pero ¿cómo llegó a eso? Pues porque era una mujer reflexiva, una mujer profunda, una mujer de oración, una mujer de reflexión. En esto la Virgen es nuestro modelo. Tenemos que intentar imitarle hasta donde podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer bastante, ¿eh? Pero luego aquí se nos dice un resumen, que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, que a medida que Jesús iba creciendo en edad, pues iba manifestando cada vez más su simpatía, su gracia, por decirlo así, ante los demás. Porque Jesús fue creciendo en sabiduría experimental, pero en la sabiduría infusa la tenía desde un principio. La plenitud de esa sabiduría la tenía desde un principio. Pero vemos esa sabiduría suya experimental, por ejemplo, en las parábolas. ¿Cómo puede Jesús, por ejemplo, hablar de la mujer que pierde la moneda? Pues quizá algún día a la Virgen se le perdió, ¿eh? La experiencia de lo que... O del sembrador, cuántas veces él vio cómo sembraba. O del pastor, ¿eh? O de la semilla que crece. Todo esto supone una persona que lo ve, que lo observa y que se fija. En esa experiencia, claro que sí, Jesús fue creciendo cada vez más. Bien, y aquí termina todo lo relativo a la infancia de Jesús. El próximo día, Dios mediante, pues ya comenzaremos con la vida pública.